Se las cuento así rápido. En realidad la ley jubilatoria que nosotros tenemos es la de Caballo, ¿sí? La del año 93, 94. En esa ley, cuando nos queríamos jubilar, teníamos una prestación por permanencia, una prestación por los años de aporte, una prestación por esto, y un montón de ítems. Aun cuando uno tenga un cargo de docente universitario y se quiera y pueda jubilar por el régimen de docente universitario, ANSES, internamente, se toma el trabajo de hacer el cálculo como si te fueras a jubilar por esa ley, ¿sí? Con esas condiciones. O sea, hace la cuenta como para decir, yo a esta persona le tendría que pagar esto de jubilaciones, pero además, como me reclama jubilarse por la ley docente, le tengo que dar esta diferencia, ¿sí? Pero internamente hace todas esas cuentas. Y si uno no alcanza los requisitos para jubilarse por las leyes especiales que tenemos, en realidad te jubilás por la general, ¿sí? La de nación de antes. Pero internamente funciona así. Entonces la manera de hacer todo eso para determinar cómo estar es esa. Ahora bien, por eso en ese cuadernito está mejor explicado, y es uno que lo sacamos después de la reforma de la movilidad jubilatoria que se hizo en diciembre de 2017, la que fue bien positiva. Recordarán, hubo 3 movilizaciones muy importantes al Congreso, 2 de las cuales, las 2 últimas, fueron ampliamente reprimidas, y están las fotos en esa publicación de esas movidas. ¿Se acuerdan? El del mortero, toda esa. Bien. Bueno, ¿qué pasó ahí en 2017? Había una ley de movilidad jubilatoria que se había sancionado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y en esa ley de movilidad jubilatoria se estableció, en la de Cristina, que una vez que se determina cuánto cobra un jubilado, entonces uno cobra el primer mes esto. El asunto es cómo evoluciona eso en el tiempo. Y ahí viene la idea de movilidad. Es los aumentos. La movilidad son los aumentos. Entonces, en esa ley se estableció que por mitades la movilidad se iba a determinar de acuerdo a 2 grandes componentes. Uno es la evolución del salario de todos aquellos trabajadores registrados, con empleos registrados que hacen aportes nacionales. Y eso se mide de 2 maneras distintas. Uno es el RISTE, que es el régimen imponible promedio de los trabajadores en la ENE, no me acuerdo cuál es. Está en estos cuadritos, no me acuerdo. Y hay otro cálculo que hacen, o sea, eso lo hace el Ministerio de Trabajo, y hay otro componente que también mira desde el gobierno qué es lo que le pasa a la evolución de los salarios de los trabajadores registrados. Entonces, miran esas 2 cosas y dicen, esta vez dio mejor uso la que da mejor. Siempre el que da mejor de esas 2. Y todo eso que es los aumentos que reciben los trabajadores registrados, conforman la mitad del índice con el cual voy a aumentar la jubilación. La otra mitad surge del conjunto de impuestos que todos pagamos, pero que tienen como destino el ANSES. Y entre ellos el IVA. O sea, es uno de los componentes que llegan, van para ANSES. Entonces, si aumenta la recaudación impositiva por todos esos rubros, conforma la otra mitad con la que se calcula el índice con el cual se van a aumentar las jubilaciones que publica ANSES.
Esa ley del año, ya no me acuerdo cuánto es, pero es más o menos del 2016, por ahí, 2015 o 2016. 2016 ya estaba, no, ya estaba mal. 2014 o por ahí. Decía que esa es la manera en la que se aumentan las jubilaciones. Punto. Uno se jubila, le toca X cantidad el día de la jubilación, que después vemos, ¿sí? Es X cantidad, y cómo aumenta ahí por ese índice. ¿Sí? Si aumentan los sueldos de los trabajadores activos, aumentan. Si aumenta la recaudación, van a aumentar. ¿Cada cuándo? Esa ley decía cada 6 meses. O sea que todos los años, en los meses de marzo y de septiembre, aumentaban las jubilaciones. Viene la reforma del índice de movilidad conflictivo de 2017 con Macri. Cambia la fórmula y se establece una que el conjunto de los trabajadores entendíamos que era perjudicial para los jubilados. Y por eso se dio esa batalla. Pero la ley se reformó. Y esa ley estuvo vigente hasta que, durante el gobierno actual, una nueva ley dijo, en 2019, 2020, que se restituía el índice de la ley anterior. O sea, este 50 y 50, conformado por los aumentos de los trabajadores activos, y el 50% por la recaudación. Pero la de 2017 tuvo una ventaja para los jubilados, que en la actual se mantuvo. O sea, cuando se restituyó, se mantuvo. ¿Cuál es? Que los aumentos que reciben los jubilados son cada 3 meses. Entonces, los que eran jubilados por la ley nacional, desde el año 2018, o sea, en marzo del año siguiente, empezaron a cobrar cada 3 meses los aumentos. Nos quedaban por fuera de eso los regímenes especiales, que son 3 o 4, pero que nos involucran a nosotros, fundamentalmente 2, que seguían cobrando de manera semestral. Los docentes universitarios, con su ley que conseguimos en el año 2009, y los docentes nacionales, ley a la cual se pueden adherir los preuniversitarios nuestros, Jardín, ILIA y los colegios de las universidades. Esos 2 regímenes especiales seguían cobrando cada 6 meses. Y empezamos, sobre todo durante el año pasado, a reclamar que cobraran cada 3 meses. ¿Sí? Y aproximadamente en octubre del año pasado, obtuvimos la reglamentación del Ministerio de Trabajo y de ANSES, por la cual todos los jubilados, ya sea regímenes especiales y de los otros regímenes nacionales, cobran sus aumentos, su movilidad, cada 3 meses, y de manera trimestral. Y la tuvimos acá, la directora nacional de ANSES, a Fernanda Roberta, diciéndonos, acá está, esta es la reglamentación que sacamos diciendo, esto es así. Entonces fue la ventaja que pudimos conseguir en este tiempo para que los jubilados, docentes universitarios y preuniversitarios pudieran recibir los aumentos con una periodicidad distinta. Pero la de 2017 tuvo una ventaja para los jubilados, que en la actual se mantuvo. O sea, cuando se restituyó, se mantuvo. ¿Cuál es? Que los aumentos que reciben los jubilados son cada 3 meses. Entonces, los que eran jubilados por la ley nacional, desde el año 2018, o sea, en marzo del año siguiente, empezaron a cobrar cada 3 meses los aumentos. Nos quedaban por fuera de eso los regímenes especiales,
son 3 o 4, pero que nos involucran a nosotros, fundamentalmente 2, que seguían cobrando de manera semestral. Los docentes universitarios con su ley que conseguimos en el año 2009 y los docentes nacionales, ley a la cual se pueden adherir los preuniversitarios nuestros, Jardín, Ilia y los colegios de las universidades. Esos 2 regímenes especiales seguían cobrando cada 6 meses. Y empezamos, sobre todo durante el año pasado, a reclamar que cobraran cada 3 meses. ¿Sí? Y aproximadamente en octubre del año pasado, obtuvimos la reglamentación del Ministerio de Trabajo y de ANSES, por la cual todos los jubilados, ya sea regímenes especiales y de los otros regímenes nacionales, cobran sus aumentos, su movilidad, cada 3 meses, ¿sí? De manera trimestral. Y la tuvimos acá, la directora nacional de ANSES, a Fernanda Raberta, diciéndonos, acá está, esta es la reglamentación que sacamos diciendo, esto es así. Entonces fue la ventaja que pudimos conseguir en este tiempo para que los jubilados, docentes universitarios y preuniversitarios pudieran recibir los aumentos con una periodicidad distinta. ¿Qué es lo que quisimos ver? O sea, en realidad por eso mi inquietud, porque es mi inquietud, con este trabajo que les voy a contar ahora. Las leyes jubilatorias que tenemos nosotros, fundamentalmente las de los regímenes especiales, la idea que tienen es que jubilado cobre lo mismo que antes. El 82% quiere decir eso. 82% móvil quiere decir que no solo cobren lo mismo activo, sino que cuando los activos aumenten sus sueldos, yo también. ¿Sí? La movilidad son los aumentos de los jubilados. Sí, ahora vamos a ver. Sí. Bueno, abro un paréntesis porque lo puse en un recuadro. Ante las insistentes ideas de que las jubilaciones no son móviles. Todas las jubilaciones son móviles. Todas las jubilaciones aumentan. El asunto es con qué índice compra. Pero no hay jubilaciones no móviles. Bien. El asunto es si creo que me aplican el índice que creo que debo tener, o qué sé yo, pero las jubilaciones aumentan todas. Y, de nuevo, el nivel es cuánto cobro el día que me jubilo y cómo desde ahí me muevo con la movilidad. Lo que quería ver yo es si, así como vengo calculando desde mediados de los 90 y con registros que vienen desde los 80, ¿qué le pasa a los saberes de los docentes universitarios? ¿Cuál es el poder adquisitivo que tienen los saberes de los docentes universitarios? Si eso se reflejaba en los saberes de los jubilados o no. Si esta idea de que como jubilado cobres lo mismo que activo y mantengas ese poder adquisitivo, porque las leyes especiales son para eso, si eso se cumplía o no. Esa era la intención de esto que les voy a mostrar ahora. Bueno, ese es el cuadrito que les repartí, que son los requisitos. Actualizamos la parte esta de la movilidad, que está en la parte rosa, porque el año pasado cambió. Entonces el cuadrito que les mostré el año pasado no tenía esta parte porque ahora apareció la trimestralización. Desde septiembre del año pasado empieza a aparecer la trimestralización. Bien. Esta es la evolución del poder adquisitivo histórica de los docentes universitarios. ¿Qué es lo que marca cada punto? Es un punto tomado de los últimos 3 meses de un año, ¿sí? Del año que está marcado, en el que, para hacer las cuentas,
lo que se hace es, todos los meses hay inflación. La inflación, la tengo que medir de alguna manera. La inflación tira para abajo en esa curva. ¿Sí? Es la que todo el tiempo está y es la que tira para abajo el poder adquisitivo. Y los aumentos que tengo tiran en la curva para arriba. ¿Sí? Tomó un punto del último trimestre. Este gráfico lo empezamos a hacer en la década del 90 con la intención de decir, che, nos iba mejor cuando estaba Alfonsín, que fue cuando logramos después de la huelga ese punto que está ahí en el 87. ¿Sí? Después de la huelga de 52 días, bueno, logramos mejorar los salarios y el poder adquisitivo subió, fue muy importante ese incremento, pero claro, estábamos con una inflación alta que después fue hiperinflación y en el año 89, 3000% de inflación. ¿Sí? No son los 110, no, ahora era 3000. En junio del año 1989, antes de retirarse Alfonsín, que entregó el 8 de julio, nos dio solo para ese mes 200% de aumento. Para ese mes. Y fue el último que tuvimos hasta el 93-94. ¿Sí? Entonces, por eso baja, porque ahí en el año 89 siguió así, en el 90, en el 91 solo había inflación, no había aumentos. ¿Sí? Y cae el poder adquisitivo nuestro, después la hiperinflación se lo empieza a amortiguar, empieza la convertibilidad, se empieza a frenar, entonces la curvita empieza a aflojar y tuvimos un aumento. En el 92 en realidad lo tuvieron los docentes con dedicación exclusiva y en el 93 aparecieron aumentos diferenciales para docentes con dedicación simple, con dedicación semi-exclusiva, que dependía del decreto 1610, que lo cobraban unos sí, otros no. ¿Sí? Eso logramos universalizarlo después en el 2004, pero bueno, eran aumentos por decreto, sin paritaria. Y la única paritaria que hay en ese gráfico es el hombrito ese que hay en el año 98. Es un 7% de la masa salarial que se negocia en la única paritaria que firmamos en toda la década del 90. Bien. Y el resto, claro, como había baja inflación, te subieron, quedaste ahí y vas perdiendo poquito. ¿Sí? Y bueno, después viene la debacle. 2001-2002. Recorte del 13%, etc. También hay que recordar cómo estaban compuestos. Lo que cobrábamos, la tercera parte, solo la tercera parte en blanco. Dos terceras en bueno, negro, y eso las publicaciones también se veían. Obviamente, pero eso empieza a aparecer más acá, en esta parte de la caída, que en los 90. En los 90, en realidad, el único componente que desde el año 93 no computa para la jubilación son los incentivos. ¿Sí? Eso es algo que se cobra, pero no tiene descuento, no tiene aporte. Por lo tanto, no, el día que te jubilas, no vas a tener sobre eso nada. Y eso sigue existiendo hasta hoy. Digamos, si alguien no cobra, tiene ese tema. Bien. Y además nos despelotaron el nomenclador en los 90. Eso que le dieron a los exclusivos un aumento en un momento y al simple y parcial, siempre y cuando trabajaran de determinada manera, les correspondía un valor que no respetaba la altura del nomenclador, cuanto de la relación entre el ayudante y el profesor titular que obtuvimos en el 87 y que recuperamos en el convenio colectivo y que todavía le falta un chiquitín para llegar a tener ese valor de 1,8, o sea, un 80% más el profesor titular que el ayudante para una misma antigüedad. ¿No? Eso estamos en unos 7, 6, 4. Nos falta un chiquitito. Bueno, recuperamos, recompusimos el nomenclador. 2008
hubo algunas crisis internacionales y demás, eso se empezó a planchar, pero digamos años empatamos, ¿no? Pero empatamos en una zona de la curva más o menos con un salario semi-recuperado. Y repito, estos son un punto por año en este gráfico. Y el último punto es el de octubre de 2015. O sea, es el valor de salario de poder adquisitivo que obtuvimos en octubre de 2015 después de negociar en paritaria del 2004 en adelante, todo paritaria, son como algunas veces 2 o 3 por año. Bueno, ahora también tenemos 2 o 3 por año, pero por otro problema, ¿no? Bien. Y llegamos ahí a ese valor de poder adquisitivo de 2015 que alcanza, y creo que da 102, y tomándolo así, 102 con respecto al de 87. O sea, están en ese nivel. Pero con todo el sueldo en blanco, todo recompuesto, etc. Y después viene lo que pasa en los últimos 2 gobiernos. O sea, octubre de 2015, en diciembre de 2015, cambio de gobierno. Y luego lo mismo en diciembre de 2019. Una buena caída de unos 30 puntos en el gobierno de Macri y entre 5 o 7, dependiendo del mes, con el gobierno actual. Bien, ese es el gráfico de docentes universitarios activos. Ahora, lo que hago es expandir el último pedacito de la curva. Desde octubre de 2015 le pongo nuevo valor. A octubre de 2015 digo que es el 100%. ¿Sí? Y empiezo de ahí mes a mes. Y ahí los puntos son mensuales. Bueno, están con colores los 2 cambios de gobierno. Vemos la pérdida de esos más o menos 30 puntos en el gobierno de Macri. Y cómo sigue en la actualidad. O sea que desde que arrancamos en la actualidad perdimos un cachito más. A veces más, a veces menos. Y el punto de febrero de este año, en otro gráfico, cuando vuelvo al anterior, me cae acá, más o menos. O sea que tenemos que ir 18 años atrás para encontrar un punto de menor poder adquisitivo. ¿Sí? El de febrero de este año cae por acá. O sea, no es el peor, pero es un punto que lo vuelvo a decir al final. Es más bajo que la década del 90, pero donde estamos ahora. ¿Ven? Ahí se ve. Bueno, este gráfico está actualizado con el acuerdo ese que se hizo la semana pasada, que incorporó el 3% al sueldo de mayo. Es decir, los 2 últimos puntos de ese gráfico son teóricos. ¿Por qué? Porque hay que suponer una inflación. ¿Sí? No tenemos la inflación de mayo, la vamos a tener el 15 de junio. Entonces, le puse 7%. Puede ser 8, puede ser 8,5. Va a dar un chiquitito más abajo, no cambia mucho. ¿Sí? No cambia mucho. Le puse 7 a los 2 meses, a mayo y a junio. Pero el aumento es el aumento que ya está pactado para mayo, el que vamos a cobrar el 1 de junio ahora. Bien. O sea, ese aumento no nos sacó de esta historia. Estamos ahí. Bien. ¿Qué le pasa al jubilado? Es la primera vez que hacemos el mismo ejercicio, pero con los jubilados. Y empiezo, el primer gráfico que muestro es el poder adquisitivo del régimen general de jubilación. O sea, que tiene el conjunto de los jubilados que no están en los regímenes especiales y el de los investigadores. ¿Sí? Y explico por qué. El de los investigadores, cuando
las leyes especiales, el régimen de investigadores y de docentes nacionales, con la ley de Caballo del 93-94, fueron suprimidos. O sea, la ley dice, de ahora en más las jubilaciones se calculan así, y esos dos regímenes no van más. ¿Sí? No están más vigentes. Juicios, durante la década del 90, principios de los 2000, algunas personas individualmente empiezan a obtener fallos favorables que dicen que deberían haberse jubilado con esas leyes, que no corresponde, porque no, es inconstitucional el artículo de la ley de jubilaciones que dice que esos regímenes son porque cumplían bien. Empiezan a salir algunos fallos individuales. En el 2005, Néstor Kirchner restablece por decreto los dos regímenes especiales. Los decretos son el 137 y el 160, que son los que figuran en los recibos de sueldo nuestros como descuentos para tener esas jubilaciones. 137 o 160. El 137 es de los docentes de los niveles preuniversitarios, el 160 el de los investigadores. Todavía no estaba la ley de docentes universitarios. Cuando se restituyen esas dos, en la población que teníamos en la universidad, teníamos más o menos un 10% de los trabajadores docentes de la universidad que se podía jubilar como investigador si tenía dedicación exclusiva, cargo de dedicación exclusiva, no alcanza con juntar 40 horas, cargo de dedicación exclusiva dedicado a la investigación, o trabajaba en los preuniversitarios, era más o menos otro 10% de la población del sistema universitario nacional, y nos quedaba el 80% de los docentes universitarios sin régimen especial. Y ahí empezamos a decir, queremos no estar. En agosto de 2007, después de convencer al secretario político universitario, que primero era Pugliese, después lo convencimos al ministro Firmo, finalmente en 2007, en agosto, Néstor Kirchner nos llama y nos dice, acá tiene el proyecto de ley que mando al legislativo con la inclusión de los docentes universitarios en un régimen especial de jubilación con el 80%. Fue al Congreso, estuvo 2 años dando vuelta ahí, fue modificado en la Cámara de Diputados, o sea, trató en senadores, diputados, vuelta a senadores, sale cuando Firmus entra como senador en el 2009, y logramos que termine en el Senado del 2009. Entonces, desde ahí, tenemos una ley que es el único régimen especial que se aprobó en los últimos 30 años, pues la anterior de docentes nacionales del 91, que incluye al conjunto de los docentes universitarios, con el 82% móvil. Bien. Cuando hace esta restitución, Kirchner decir, bueno, reactivamos los regímenes especiales de investigadores, quedan comprendidas su movilidad no en la ley original, sino en la del régimen general. Por lo tanto, para quien se jubila como investigador, tiene una pequeña ventaja, que es, se jubila con el 85% en vez del 82%. Repito, el 85% es del bruto. Nosotros, activos, estamos cobrando aproximadamente el 81% de nuestro sueldo. ¿Sí? Si cobras el 85%, cobras un chiquitín más. Si cobras el 82%, un chiquitín más. Jubilado que activo. O sea, la idea es jubilado cobre lo mismo que el activo. O sea, el día que se fija el haber inicial es con teniendo en cuenta ese haber que está explicado por ahí, cuál es el que se tiene en cuenta, la ley de los docentes nacionales, el sueldo, cargos que hayas tenido en los últimos 60 meses, el otro son los 2 últimos años, etc.
Bien, depende de cada caso. Pero de ese cargo dice, bueno, este es el que cumple, te voy a dar el 82% de bolsillo. ¿Sí? O sea que es cobrar lo mismo, en definitiva. Bien. Entonces, esta historia les pasa en simultáneo a quienes se hayan jubilado por el régimen general y por el régimen de investigadores. Por esta cuestión de que al restituirse se restituyó de esta manera. Varios dirán, pero están los juicios. Bueno, lo aclaro después. Los que hacen juicio porque quieren tener la movilidad sujeta a lo que cobran los activos. Bien, con este gráfico en realidad se demuestra que en realidad hacer eso es un engorro. Porque no hay una variación significativa. Significativa, lo cual no quiere decir que no pueda haberla en otro momento. Y además esto que estoy mostrando acá es solo para aquel, o sea, lo que voy a decir es solo para aquel que se jubila como investigador teniendo un cargo docente exclusivo, pero si se jubila de CONICET es otra cosa. Si se jubila de otro organismo de ciencia y tecnología, porque depende de cómo varíen esos sueldos, cosa que yo desconozco, he visto algunos trabajos, sé que en el CONICET durante el gobierno de Macri cayó más que nosotros, pero durante el actual recuperó más que nosotros. Bueno, nosotros no recuperamos, y recuperaron algo. Entonces, no es lo mismo. Digamos, no puedo extrapolar lo que voy a decir acá con lo que le pasa a alguien de CONICET o lo que le pasa a alguien de otro organismo. Bueno, fíjense, los puntitos van de a 6 al principio, cayendo, y eso es porque los aumentos se cobraban cada 6 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2018, cuando se hace esa reforma de la movilidad jubilatoria, y entonces a partir de ahí se empiezan a pagar los aumentos cada 3 meses. Y si tomo como 100% a octubre de 2015, del mismo modo que lo hago con los trabajadores activos, hoy, en estos puntos últimos, de por acá, fíjense que estamos entre un 60, un 63, digamos, tomo el punto promedio, porque en realidad acá es cuando me dan el aumento, este es el mes que sigue, este es el mes que sigue y vuelvo a cobrar el aumento. Entonces, más o menos por acá está en un 63% el promedio de esta curva. Y a los trabajadores activos está más o menos en un 65%. ¿Sí? Pero no es lo mismo cuando cobran los aumentos los jubilados que lo que cobran los activos. Cada vez pasado. Y un jubilado por la ley general que se haya jubilado en 2015 y no sea docente universitario, o se haya tenido que jubilar con el haber que sea que haya conseguido entonces, le pasa esto mismo. Es decir, cada 6 meses son los aumentos, es la misma proporción, pero es una proporción de lo que vos cobrás. ¿Sí? Yo te aumento el 10%. ¿De cuánto? Y de lo que vos tenés. Si vos tenés mucho, te doy el 10% de mucho. Si te tenés poco, te doy el 10% de poco. Esto que está acá, RITOC, es el índice que se aplica para los docentes nacionales. ¿Sí? La ley de jubilación de los docentes nacionales. Ese se calcula, a diferencia de que les expliqué cómo se calculaba el índice general, entonces, del gráfico anterior. Este se calcula a partir de los aumentos que tienen los docentes de 11 provincias, incluyendo Cava o Capital Federal, que fueron las provincias que le transfirieron a la nación sus cajas jubilatorias. Entonces, los docentes de esas provincias, en vez de jubilarse como en la provincia de Buenos Aires, con el IPS y con un sistema jubilatorio propio de la provincia, le transfirieron a la nación y hoy pueden usar esa ley nacional del año 91, que es la que usan los docentes de los jardines nuestros, de Sevilla,
en todos los colegios que tienen el sistema universitario. Fíjense que lo de los 6 puntitos cayendo se prolonga mucho más en el tiempo. ¿Hasta cuándo? En realidad, acá es cuando conseguimos la reglamentación de la trimestralización de la movilidad. ¿Sí? Y este punto es el punto más bajo que registra el gráfico. Están casi en el 50% de la red de allá, de octubre, en este punto. Pero ahora se mantienen acá con los 3 meses. ¿Mm? O sea, este es el dato que tenemos hasta ahora. Este gráfico, no tengo uno que levanta, o sea, en junio levanta. A ver, ¿cuál cruce? Yo lo tengo hecho porque los 2 últimos puntos están estimados. Con la inflación del 7% y con el aumento que ya se sabe van a tener ahora en junio. Pero lo voy a buscar porque no sé por qué no lo puse acá, porque se ve que agarré otro. Bueno, este es el bueno. Ven que en junio vuelve a levantar. Pero repito, estos 2 valores son teóricos. O sea, este depende de cuánto va a dar la inflación de este mes. Acá está calculada con el 7%, puede dar un poquito más abajo. Pero en junio van acá. Y fíjense que este nivel, este punto, en realidad está en el 75, no está tan caído. Pero estos puntos que más o menos son los que vienen dando por acá, están más en el 70, 67, 68, es decir, los jubilados que están, aquel que se haya jubilado en aquella época, en octubre del 2015, por este sistema, tiene más o menos un 68% de la red que tenía en octubre. ¿Sí? O sea, está un poquito mejor que en el régimen general de investigadores en función de qué era lo que podía hacer con su sueldo jubilado entonces y qué un chiquitito. O sea, estamos hablando de 63 a 67. ¿Y el haber en actividad? ¿Ahora cuánto era? 60. Lo mismo, por eso, los activos están en un 65. Ahora vemos todos juntos, pero es más o menos eso, el 65. Película. ¿Se te activó? ¿Qué me pasó? Una película. La de Perla Medina. Aparece Perla Medina. Suerte que era eso. Suerte que era eso y no otra cosa. Esa otra que tenés que decir por ahí, menos mal que no salió esa. Suerte que fue eso. Bueno, y por último, les muestro lo que les pasa a los que cobran el RITUN. El RITUN es el régimen. Sí, agrandó un poquito porque no se ve. Dale, agranda. Bueno, es que elegí mal en la presentación los gráficos. Tamaño jubilado. Tamaño jubilado. Bien. Fíjense que acá este valor, más o menos de este 65, esta línea, está un poquito el promedio de estos puntos, más o menos anda por ahí por 66 centímetros. Da un chiquitito más alto, 1 o 2 puntos el de los docentes nacionales, que este, y este da también parecido al de los docentes universitarios. El RITUN es el único índice que nosotros podemos calcular ya. O sea, cuando sepamos que lo que nos pasa en junio con los sueldos nuestros, les digo cuánto va a ser el aumento del RITUN en septiembre. ¿Sí? Lo puedo calcular, dividir un sueldo por el otro y le da, y ya está. Es fácil. No puedo hacer lo mismo con los otros, que son variables de esas 11 provincias, que yo no tengo ni idea cómo les aumenta el sueldo a los docentes en 11 provincias. Vamos a tener que ir a movilizar con ellos. No, pero bueno.
Cuenta, incluyendo cava, digamos. Bueno, Por supuesto. bueno, Pero digamos, lo que nos pasa a nosotros con un delay, con un rezago de unos pocos meses, le ocurre a los jubilados docentes universitarios y lo podemos calcular fácil. Y bueno, y tiene el mismo efecto que el anterior, que antes eran las caídas cada 6 meses y desde que obtuvimos la trimestralización ya se ve ese telegrama más cortito, el telegrama más pequeño, ahí. Bien, otras cosas que tengo para mostrarles. Bueno, acá está, en este los elegí bien, mirá. A ver, pongo de nuevo presentación. Ahí están todos juntos. ¿Sí? Están todos juntos. Y fíjense, estos puntitos, yo creo que en junio ahí lo vamos a conseguir. Este punto no va a estar acá, ni por la inflación, que no sé cuál es, la de mayo y junio, pero en algún momento vamos a conseguir que lo ponga más o menos en este nivel, que es donde nos están manteniendo. Fíjense que nos mantienen más o menos en un 65. ¿Sí? Salvo este punto de febrero que se vino más abajo, nos están manteniendo en un 65% del poder adquisitivo de octubre de 2015 a los activos. Y punto más, punto menos es lo que viene pasando en esto. Este está más clavado en el 65, este está un chiquitito más arriba, y este han tenido un mejor pasar, y ahora viene como medio cayendo. Como que esa curvita tiene una tendencia más hacia abajo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. La carga salarial que figura en la página de adulto, esos números son el bruto. Hay bruto y neto. Hay dos. Están los dos, el bruto y el neto, con los descuentos. Tenemos. Para sacar la cuenta de ahí. Claro, es que de ahí vos, si vos dividís el sueldo de junio, que lo vamos a cobrar el 1 de julio, dividido el de marzo, te da 100, por decir algo, 120, 1,20. ¿Sí? El índice de aumento que vas a tener en septiembre va a ser el 20. ¿Sí? Es el aumento que tuviste. ¿Se entiende? Yo divido este haber por el otro, ¿sí? Lo multiplico por 100, este sueldo es el 120 de este. Claro, Pedro, perdón, aclarando que nosotros tenemos un desfasaje permanente de 3 meses. Por eso, Nosotros pero, ahora percibimos el aumento acumulado de enero, febrero, marzo. exactamente, entonces cuando conozcamos el sueldo de junio, yo divido el sueldo de junio con el de marzo y predigo lo que voy a tener de aumento en septiembre. Eso mismo antes pasaba cada 6 meses, lo cual era. Y ahora es cada 3. Exactamente. aparte la base que partías de los 6 meses, ahora es aumento sobre aumento. Claro. Bien. ¿Qué otra vez? No sé, me vengo para acá y se activa algo que desconozco. La película de Adum, no sé por qué. Bueno, estaba con esto. Me copié 3 gráficos de otros trabajos para hacer algunas elucubraciones más, que son las siguientes. Esto es lo que le pasa al salario mínimo vital y móvil, más o menos en el mismo periodo de análisis. Entre octubre, fines de 2015, diciembre dice, 2015 y la actualidad. Lo hizo el Centro Cifra, que es de la CTA. Bueno, estos son los aumentos que tuvo y la evolución real del salario teniendo en cuenta la misma variable, el índice de precio al consumidor y los aumentos que tuvieron. Hoy más o menos se ubica a fines de diciembre de 2002 en un 65%. También estamos en el mismo rango. O sea, lo que le pasa al salario mínimo vital y móvil está en el mismo rango que lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué le pasa a las jubilaciones mínimas? El azul son las jubilaciones mínimas más o menos en el mismo periodo.
¿Sí? Fíjense que está más o menos en un 68% de la jubilación mínima de lo que estaba en el 2015, o sea, le pasa más o menos lo mismo. Con la diferencia de que a quienes cobran las jubilaciones mínimas les dan... La película, Pedro. ¿Eh? La película. ¡Ah! No sé cómo pararlo. Espera que salgo yo. No sé. Tiro. Bueno, me quedo acá. La diferencia con las jubilaciones mínimas es que a quienes cobran la jubilación mínima les dan unos bonos. Y los mantienen ahí con el naranjita. ¿Sí? Más arriba. ¿Sí? Pues el poder adquisitivo no cae tanto porque a quien cobra la jubilación mínima le doy un suplemento y lo mantengo ahí arriba. ¿Mm? El otro gráfico que uso es el del RIPTE. Esto, digamos, la forma que tiene, digamos, está hecho de otra manera, está hecho en pesos constantes. O sea, en vez de hacer un porcentaje, está hecho en pesos constantes. Pero sirve exactamente para lo mismo que estamos discutiendo nosotros. Eso que está dibujado, estaba dibujado ahí. Sigue entrando. Y no sé, voy a tratar de salir y ver si lo puedo desactivar. No sé. Debe estar seteado dentro del protector de pantalla, ¿no será? Eso, el protector de pantalla. No, nunca me pasó, salvo en este momento que estoy haciendo. Así que. Entonces acá Yo soy en los peores momentos. Bien. Esto lo hizo una fundación de economistas, tiene más que ver con un centro ideal, pero es un gráfico de lo que mostró Cristina en una de sus intervenciones últimas, y que demuestra que en realidad el nivel del poder adquisitivo del salario del conjunto de los trabajadores registrados, ¿sí? Todo. ¿Sí? El RIPTE este es el que se usa para determinar la mitad del aumento de las jubilaciones del sistema general. ¿Sí? Entonces, bueno, le pasa más o menos lo mismo en forma que lo que nos pasó a nosotros en la década del 90. Ven ese electrocardiograma del inicio. Este gráfico es comparable con el primero que les mostré, el del poder adquisitivo nuestro. La caída fuerte en el 2002, a fines del 2001-2002. Una recuperación, si se quiere, más lenta que la que tuvimos nosotros, con sus valores máximos, en este caso, entre el 2013, 2014, 2015, y después se parece también al nuestro. Pero el nivel actual, en enero de 2023, a diferencia de lo que ocurre a nosotros, está en el de la década del 90. Nosotros estamos en un escalón más abajo. Un escalón por acá. En los activos. Y por el de los jubilados. Bien. Leo algunas conclusiones que yo saqué y ustedes pueden inventar otras. Digo, en términos generales podemos afirmar que las variaciones en el poder adquisitivo de las y los docentes universitarios activos se mantienen en la actualidad en niveles similares al de los jubilados docentes universitarios, preuniversitarios e investigadores. Dejaron entrar. Siendo la principal premisa de las leyes de origen, o sea, la de la 22929, que es la de los investigadores, la 23026 es la que introduce a los docentes universitarios con dedicación exclusiva en la de los investigadores, la 24016 es la de los docentes nacionales y la 26508 es la de los docentes universitarios. Siendo la principal premisa de estas leyes que los
docentes universitarios jubilados, ya sea como docente investigador, docente nacional o docente universitario, sostengan el poder adquisitivo de las y los trabajadores activos, estamos en condiciones de afirmar que el objetivo principal se cumple razonablemente. No es exacto, pero razonable. Habiendo perdido tanto poder adquisitivo los trabajadores activos como los jubilados. Resulta llamativo que, a pesar de que los incrementos en los salarios de los trabajadores docentes investigadores activos con dedicación exclusiva resultan una ínfima porción de los parámetros que se utilizan para los cálculos de movilidad general, el poder adquisitivo de jubilados y activos se mantiene en niveles similares. O sea, que se mantenga en niveles similares es llamativo, o sea, podría haber sido distinto. No, estamos ahí. Vale la pena aclarar que esta conclusión no necesariamente debe aplicarse a investigadores jubilados de otros organismos de ciencia y tecnología, que es lo que les dije, ya que aquí no se contrasta con la evolución de los salarios de esos sectores. Los periodos en los que se utilizaron pagos semestrales perjudicaron a los jubilados con importantes retrasos. Esa situación se registró hasta marzo de 2018 en el régimen general, que incluye los aumentos para docentes investigadores, y hasta septiembre de 2022 para docentes preuniversitarios y universitarios. Al disminuirse a la mitad el tiempo de aplicación de los aumentos de los trabajadores activos y el momento en que se aplica la movilidad en los saberes de los jubilados, los salarios de ambos se mantienen en un mayor nivel de cercanía y a la vez permiten su sostenimiento en momentos de alta inflación. ¿Sí? Porque ese serruchito, si hay alta inflación, se va a estirar. ¿Sí? Porque caes más rápido en poco tiempo. Pero si hay alta inflación, como la que estamos teniendo en este momento, realmente aguantar 6 meses sin aumento es un problema. Nosotros lo estamos teniendo casi todos los meses. Bueno, y ahí está. La pérdida de poder adquisitivo de los docentes universitarios es mayor que la del conjunto de los trabajadores activos medida por el RIFTE, siendo esta pérdida del 37 y el 28% respectivamente a enero de 2023. O sea, si tomamos de 2015 a 2023 en ese rango, nosotros perdimos 37 y el conjunto de los trabajadores registrados perdieron 28. Mientras el RIPTE se ubica en torno a los valores de la década del 90, el poder adquisitivo de los docentes universitarios activos se ubica por debajo del promedio de esa década. Las pérdidas del poder adquisitivo son similares también entre docentes universitarios activos y jubilados por los 3 regímenes y quienes cobran el salario mínimo vital y móvil o el valor de la jubilación mínima. Sin embargo, en el caso de la jubilación mínima, se registran pagos adicionales no incorporados al salario base que han permitido que el poder adquisitivo actual ronde un 80% de los valores de 2015, mientras el resto se encuentra entre el 65 y el 68% de entonces. Al comparar los 3 casos, podemos decir que en la actualidad, últimos 4 trimestres, existe una ligera tendencia a la baja en los jubilados del régimen general que no se registra para quienes perciben los aumentos mediante el RIFDOC y el RIFDUC. Y hay una pequeña baja. Bueno, conclusión principal. Que no está acá porque estaba en el que ahora va a empezar la película y va a molestar la página. Estamos todos conectados. Activos y jubilados. ¿Sí? Activos y jubilados. Estamos conectados. Estamos conectados. O sea, si no mejoramos los sueldos de los trabajadores activos, los jubilados no van.
eso nos pasa, ya sea que miremos específicamente docente universitario con el jubilado docente universitario por el régimen de docente universitario, o lo que le pasa a quienes están jubilados por el régimen general. Y yo acá hago, digamos, la observación de algunos discursos que escuché en las últimas épocas, fundamentalmente de quien fuera presidenta y ahora es vicepresidenta, y que indican que si no se cambia la distribución del Producto Bruto y no volvemos a un esquema como el de 2015, en el cual había un 51% de lo que se generaba en manos de los trabajadores en general y un 49% en los dueños del capital, hoy estamos algo así como en un 43% en manos de los que trabajan y un 57, casi 60 en manos de quienes son los dueños del capital. Si eso no cambia, esto no va a cambiar. Esa es mi conclusión principal. Podemos tironear, podremos hacer paro, lo tenemos que hacer. Ahora estamos haciendo esto como una jornada más de las tantas y esperamos el 9 de junio haya un incremento que nos saque de ese 65% un poquito más y que nos sostengan, aunque sea con la inflación del mes anterior durante unos meses, para mantenernos. Pero ahí nos estamos mirando los gringos. Lo que le pasa al conjunto tiene que ver con esta ecuación de cómo se distribuyen las riquezas que se generan en el